Buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá. Un poco la idea de este seminario es ayudarnos entre todos a un poco despejar esta incertidumbre que nos va a acompañar en los próximos al menos 2 meses. Nosotros a lo largo del año venimos analizando la situación política y económica. Obviamente estamos convencidos que el escenario político es determinante a la hora de mirar la economía, y la economía es determinante para analizar el contexto político. Nosotros en estas charlas que hemos tenido a lo largo del año fuimos diagramando diferentes escenarios con diferentes probabilidades. Como todos ustedes saben, si nos fueron siguiendo, nosotros teníamos un escenario un poquito diferente a lo que ocurrió en este último domingo, por lo cual nos parece sumamente necesario parar la pelota, levantar la cabeza y a ver hacia dónde vamos. Obviamente estamos en un escenario de plena incertidumbre y un mercado que todavía quedó un poco desorientado en cuanto a los resultados, y tampoco tenemos exactitud de qué es lo que está leyendo el mercado. Digamos, en un escenario de 3/3, el final está abierto, así que esta charla la vamos a primero, Lucas nos va a comentar un poco su escenario, cómo leyó las elecciones, qué resultados él está previendo de cara a octubre, y después vamos a entrar un poquito más con cuchillo y tenedor a ver con Fernando qué es lo que está viendo el mercado y qué podemos esperar. Nos vamos a concentrar en los próximos 2 meses, que es donde más incertidumbre o más consultas tenemos. Así que, Lucas, Fernando, un placer como siempre que nos acompañen un poco a despejar dudas y pensar juntos a ver qué es lo que puede pasar en esta Argentina incierta por definición, ¿no? Bueno, gracias. Sí. Pensaba si nos paramos en el viernes de la semana pasada y visualizábamos, bueno, qué podíamos encontrarnos hoy, qué podíamos comentar hoy de la escena. Probablemente el mercado, y lo personifico en ustedes que permanentemente están tomando decisiones de inversión, esperaba más certidumbre respecto de cuál va a ser el desenlace de este proceso electoral, saber si esa certidumbre nos presenta la posibilidad de que gobierne alguien con un programa económico razonable para los problemas que tiene la Argentina, y si esa persona que va a gobernar la Argentina a partir del 10 de diciembre va a tener fortaleza política o condiciones de gobernabilidad para implementar ese programa. Ninguno de esos 3 ítems fueron cumplidos por esta escena que nos dejó la elección PASO de este domingo. Te diría hasta incluso, bajo la perspectiva previa, fueron los 3, digamos, retrocedimos en los 3 planos en términos de lo que necesitamos, ¿no? Así que un poco la primer placa era mostrar esta escena que nos dejó la PASO, nos definió los candidatos, van a ser 5, pero en realidad van a ser 3. Por eso tenemos esta tan temida escena de tercios o de 3, con niveles de competitividad muy parejos, diferencias de menos de 3 puntos entre los 3, y que los multiplica la probabilidad de ocurrencia de escenarios múltiples. Este es el problema que tiene el escenario de tercios. Cualquiera de los escenarios de combinaciones posibles de segunda vuelta pueden ser posibles, y eso obviamente amplía el rango de incertidumbre. Solo para puntualizar fortalezas y debilidades que tienen cada uno de los actores en esta pelea, ¿no? El oficialismo, en un contexto muy adverso, peor resultado histórico del peronismo en su historia en elecciones presidenciales, un resultado fuera de rango para lo que se esperaba, es un escenario adverso, pero a la vez es un escenario que lo deja en juego. Y Massa puede ver la escena y decir, bueno, yo soy el distinto de lo que ofrecen los otros dos. Esto me da a lo mejor la chance de ir a disputar un voto moderado, de centro, que a lo mejor no se inclina por opciones tan radicales o tan de derecha. Pero tiene una gran amenaza, que es la que después nos va a describir Fernando, ¿no? La economía. Una economía que no le va a jugar a favor, después de lo que ocurrió sobre todo el lunes, no le va a jugar a favor de acá a octubre, y eso es un condicionante fenomenal, letal para las posibilidades electorales. Veremos cómo lo sobrelleva. Juntos por el Cambio, que tiene la sorpresa negativa del resultado. Pensaba ser primero y termina siendo segundo. Hubo una interna, gana Bullrich en un resultado, casi una victoria pírrica para Patricia Bullrich. La deja en una circunstancia de duda, si bien gana con holgura y esto fortalece su liderazgo, bueno, tendrá la dificultad de tener que consolidar todos esos votos para poder ver si puede asegurarse el ingreso a un balotaje. Y acá creo que el activo para Bullrich es la que estaría garantizando mejores condiciones de gobernabilidad, lo vamos a ver más adelante. Las debilidades y la amenaza, bueno, digamos, aparece alguien que representa realmente un cambio, es alguien nuevo, tiene un discurso bastante parecido al de Bullrich y le ganó.
Y eso es una debilidad para Bullrich en este camino hacia la general. Y después Milei, el gran ganador, por la expectativa. No porque sacó una gran diferencia, no porque se aseguró el triunfo, sino porque creo que va a ser el beneficiario del efecto carro del vencedor. Hoy todos a Milei lo miramos un poquitito más alto, un poco más inteligente, un poco más atractivo, quizás un poco más capaz. El efecto carro del vencedor existe y genera esa atracción por el que gana, y esto puede ayudarlo no solo a retener los votos, sino a sumar un poco más de votos. El tema es, bueno, es una propuesta muy radical de cambio y pudiera generar cierta incertidumbre, cierta sensación de salto al vacío a la gente, sobre todo con las dificultades que tiene para explicar cómo va a ser para implementar su programa, que es el talón de Aquiles de Milei. Pero veamos un poquitito el resultado. Traje allí algunos datos porque es un resultado... Bueno, allí tienen en el cuadrante los valores sobre votos afirmativos, para tener una noción de dónde parten hacia octubre, porque en octubre los votos se cuentan sobre afirmativos. 31, 29, 28, ahí estamos en la progresión, 30% de ausentes. Pero les quería mostrar este gráfico, que es la progresión de las últimas 3 elecciones, sobre votos absolutos, no sobre porcentaje. A veces los porcentajes nos desorientan. Fíjense los votos que han perdido las 2 principales coaliciones, ¿no? Y en algún punto, cuando uno mira la escena, dice, bueno, pero Milei ahí atrapa de todos lados. No hay una que perdió más y eso se explica los 7 millones y pico de votos que sacó Milei, ¿no? Claramente allí hay una escena de un sector del electorado que se desafecta, 11 millones de votantes ausentes, y una coalición que emerge alimentándose las otras 2. ¿Qué es lo que nos dice también este gráfico? Bueno, que va a haber mucho voto disponible. Estamos proyectando entre 3 millones y 3 millones y medio de votantes, entre votantes nuevos que puedan participar en la general y no participaron en la PASO, los votantes huérfanos que sus candidatos no superaron el umbral, algún voto blanco que pueda pasar a voto afirmativo, algún voto estratégico que se redistribuya dentro de las opciones, mucho voto disponible. En una escena de diferencia de 3, esto es una escena absolutamente abierta. Pero también traje algunos datos, pasamos a la siguiente placa, porque, bueno, acá no se visualiza bien, porque se corrieron los gráficos, pero lo que quería mostrar es que si uno agarra el 100% de los votos de cada una de las fuerzas y la distribuye por provincia, impresionante lo que sacó Milei en las 19 provincias más chicas. No le fue muy bien en Cava, no le fue muy bien en Provincia de Buenos Aires, le fue muy bien en las provincias del interior. Hay allí un rasgo llamativo y que creo que explica quizás alguna reacción del electorado del interior frente al establishment del AMBA, al establishment político del AMBA. Trump crece en Estados Unidos acusando al establishment de Washington, ¿no? Para él la casta era los políticos de Washington que no, digamos, insensibles con las preocupaciones ciudadanas. Bueno, acá hay una postura parecida de Milei y quizás eso produjo una suerte de voto federal. Pero repasando algunos otros datos, pasamos... Perdóname, Lucas, sí. ahí ya aprovecho, voy interpelando, como dijo Ana. ¿Crees que eso es una debilidad o una fortaleza de los votos de Milei, que en el interior, que en sus candidatos sacaban no más del 2 o 3%, haya sido su principal voto de caudal de votos? Por eso me lleva a interpretar que pudo haber guiado ese comportamiento electoral del interior, y creo que en algún punto está latente en el interior esa suerte de la política nacional se ocupa del AMBA, ¿no? Digamos, esta idea de los subsidios hacia el AMBA, políticos originados en el AMBA, que protagonizan una discusión focalizada en el AMBA, esto que en algún punto también expresó Yarlora en su discurso ganador en Córdoba, ¿no? Buscando esa polarización con el centro, que está históricamente en Argentina. Quizás Milei en su confrontación con la casta estaba representando un poco ese sentido del votante del interior que se siente, digamos, no presente en la discusión de la política nacional. Milei fue un vehículo para la escena nacional, que no funcionó para la escena local, porque los procesos electorales locales, provinciales, tienen actores locales, agendas locales, preocupaciones locales. No era Milei un vehículo para esa elección provincial, pero sí lo fue para la elección nacional. Creo que eso explica la diferencia de cómo le fue a nivel nacional y cómo le fue a nivel provincial. Y Lucas, perdóname, ahí en el interior, ese profundo, si querés, las provincias del norte, se rompen ciertos mitos en que al haber
muchos empleados públicos, porque es llamativo que en provincias en las cuales el empleo público es tan determinante en estas provincias pobres, haya sacado tantos votos. Sí. Formosa, por ejemplo, 25% de los votos. Hay que irse al 99% con la alianza para encontrar una fuerza no peronista que saque tantos votos en Formosa, con la oposición no peronista en Formosa dividida. Aún así, él saca 25. Efectivamente, yo creo que, insisto, detrás también de Milei creo que hay una expresión de repulsión, de un sentimiento refractario hacia lo estatal. Lo estatal está en crisis en Argentina. Okay. A este electorado argentino le han dicho permanentemente que el Estado lo salva, que el Estado lo cuida, que el Estado le resuelve los problemas, y la gente está viendo que ocurre todo lo contrario. Entonces, creo que esa visión estadocéntrica está en crisis y Milei expresa eso. Miren este dato que interesante. Mapa de izquierda, Gran Buenos Aires, participación electoral, niveles de participación electoral, y este mapa es el 2019. ¿No? Los niveles de participación en 2019. Si miramos en el mapa de la izquierda, vamos a ver que las zonas más claritas fueron las de más baja participación, zonas en donde al peronismo le suele ir muy bien. Es decir, se repitió un fenómeno que hemos conversado largo y tendido, que vimos en 2021, que es que el electorado peronista fue el electorado que más se desafectó del proceso electoral. El peronismo sufrió bajos niveles de participación en circuitos electorales de Gran Buenos Aires y del tercer cordón, en donde le suele ir muy bien. Virrey del Pino, circuitos electorales de Moreno, de Merlo. En Merlo, Massa sacó el 35% de los votos. Le fue muy mal en lugares donde al peronismo le suele ir muy bien. Parte de la explicación puede estar en el ausentismo. Y quizás allí hay una oportunidad para el peronismo de decir, bueno, de vuelta tenemos que hacer el ejercicio que hicimos en 2001 de ir a movilizar esa base para poder achicar la diferencia. Pero combino esto con el otro dato que les quiero mostrar, que es la placa posterior, que es, miren lo que pasa cuando uno correlaciona el nivel de apoyo a Javier Milei en el Gran Buenos Aires por el promedio de nivel socioeconómico del circuito. Lo que nos muestra el gráfico es una correlación positiva, inversamente entre voto y nivel socioeconómico. A menor nivel socioeconómico, más voto a Javier Milei. Esto es, digamos, la morfología de un dirigente peronista. Si pusiéramos a Massa acá, probablemente tendríamos la misma correlación. Bueno, Milei tuvo en el Gran Buenos Aires un comportamiento de un dirigente peronista, que capturó votos, más votos en los segmentos más bajos. Creo que ahí hay una oportunidad, porque Milei probablemente pensando su campaña debe estar pensando en el Gran Buenos Aires. Tengo que mejorar acá. En el Gran Buenos Aires y en Ciudad de Buenos Aires, que fueron los lugares donde menos votos traccionó. Así que esto es un riesgo para el peronismo, porque hay alguien que le está disputando el voto en los segmentos de abajo. Perdón, Lucas, sí. ¿Y ahí qué lectura haces? ¿Fue un voto bronca? ¿Un voto tira una moneda al aire, sin ser peyorativo, pero es yo creo que llamativo, ¿no? Sí, a ver, el electorado tradicionalmente peronista puede haber encontrado en Milei alguien que no necesariamente asumió un discurso antiperonista, más que antiperonista es un discurso antiestatal, y eso puede haber generado, bueno, la sensación de acá hay alguien que nos da esperanza, nos vuelve a dar esperanza. En todo caso es un activo para Milei haber generado eso en esa competencia con el peronismo en el territorio donde el peronismo suele ser hegemónico. Y finalmente, traducir un poco el mapa político de gobernabilidad. Ahí traje también la traducción de este resultado en bancas, y lo que nos va a mostrar es una escena de mayor fragmentación política, ¿no? Claramente estamos en un contexto en donde, si lo pensábamos antes del domingo, decíamos, bueno, veamos si podemos construir una mayoría para tomar decisiones. Tenías otra filmina sí. De eso, ¿no? ¿Dónde está? Si lo podemos pasar, ahí está. Fíjense lo que es la distribución de este resultado en el Congreso de bancas. Fíjense esto de La Libertad Avanza, 8 senadores y 40 diputados. Esta es la condición inicial de gobernabilidad que va a tener Milei si se repitiese este resultado en la elección general y si él gana la elección en una segunda vuelta. Y cómo las perspectivas de renovación de Juntos por el Cambio se han acotado y han caído a niveles que no pensábamos en la previa. Veíamos a un Juntos por el Cambio con mayor fortaleza legislativa. Y fíjense además el oficialismo, ¿no? Porque estamos también pensando en la posibilidad, bueno, tiene más chance de reelegir, puede este oficialismo reelegir, independientemente de esa discusión. Lo que está claro es que si este oficialismo reelige en condiciones de debilidad política.
Con lo cual no se visualiza un actor que llegue a la Casa Rosada con mucha fortaleza para tomar las decisiones, las difíciles decisiones que hay que tomar. Este es el cuadro preocupante que nos deja. Veremos cómo esto se traduce en la General de Octubre, que es donde se cuentan las bancas, los votos en bancas, pero en todo caso la perspectiva de renovación nos habla de una mayor fragmentación y la necesidad de que va a tener que haber acuerdo en el Congreso para tomar las decisiones. Y por último el mapa, la otra dimensión de la gobernabilidad, traje también allí una distribución de lo que nos está dejando el mapa político con una escena inédita, ¿no? Si miramos este mapa que tiene proyectado la mayoría de los resultados, dejo abierto la provincia de Buenos Aires, pero creo que el resultado del domingo amplía un poco la chance de que el peronismo o Unión por la Patria pueda retener la provincia. Después si quieren lo analizamos, pero proyectamos 10 provincias para Juntos por el Cambio. Pudiera ser Buenos Aires la onceava, pero un mapa en donde vemos un retroceso fenomenal del peronismo. Solo 5 provincias gobernadas por gobernadores del peronismo, ¿no? Después hay aliados del PJ, pero claramente un mapa distinto al habitual en la Argentina. Estamos habituados al peronismo dominando territorialmente la Argentina. Esto también lo pone, o le presenta un interrogante a Milei, porque allí no van a haber ningún gobernador de La Libertad Avanza, a pesar de que Milei ganó ampliamente en la gran mayoría de las provincias, pero no está traducido ese poder en poder territorial, y eso es otro condicionante para las condiciones de gobernabilidad que pueda ofrecer Milei como propuesta política, ¿no? En definitiva, vuelvo a este punto, ¿no? Una escena que nos abre mucho rango de incertidumbre, que nos hace creer que quizás quien gane la elección no tenga las condiciones ideales para enfrentar los desafíos económicos. Y ahí un poco el juego va a estar en, digamos, cuál de los tres está en mejores condiciones de garantizarse un ingreso al balotaje. Creo que hoy Milei tiene la mayor probabilidad de ello. Es el que está más cerca del ticket a esa segunda vuelta. Y las otras dos opciones se enfrentan desafíos complejos. El oficialismo de la economía va a ser un condicionante para su performance electoral, a pesar de tener ventajas competitivas en la escena, de que ser, digamos, lo distinto a los otros dos, la posibilidad de atrapar voto moderado, va a ser difícil seducir votantes en un contexto económico tan complejo. Y Bullrich, creo que eso, digamos, le da una vida, porque realmente estar en el centro, estar en el medio, pero en el medio disminuido, puede ser un riesgo frente al riesgo de que la escena se polarice entre los extremos. Y que eso genere una suerte de centrifugación del apoyo de Bullrich. Bullrich tiene como objetivo político prioritario retener los votos de Larreta. Y creo que la prioridad inmediata que tiene es de reconstruir los vínculos con los actores políticos que protagonizaron la oferta de Larreta. Yo no vi que ayer Bullrich mostrara predisposición a ello, todo lo contrario. Me parece que hasta incluso en algún momento pareció querer seguir mofándose de aquellos dirigentes que representan solo un voto. Me parece que la estrategia clave ahí es volver a vincularse con esos actores para poder retener esos votos, porque esa es la base para poder construir una estrategia que lo ayude a captar más votos y asegurarse ese ingreso a un balotaje. Así que es un complejo escenario y desafiante para Bullrich, a pesar de que, insisto, tiene ese activo de que es la que ofrece mejores condiciones de gobernabilidad para enfrentar los desafíos económicos. Lucas, se me ocurren muchísimas preguntas. Voy a tratar de ir a elegir entre las, todas parecen importantes, pero quisiera hacer un poquito de foco en la provincia de Buenos Aires, que creo que es también lo que puede condicionar a un futuro gobierno. ¿Vos crees? Kicillof ganó, pero apenas 3 puntos, con un Juntos por el Cambio muy cerquita, y con un candidato de Milei que, ¿crees que eso le puede traccionar votos? Pues, digamos, para... pero a ver si lo puedo preguntar bien. ¿Puede haber corte de boleta a favor de Grindetti o que directamente dejen de votar a Milei para votar a Grindetti? ¿Puede traccionarle esos votos a Bullrich? A ver, y ganar la provincia de Buenos Aires. Mala noticia para Kicillof, es una elección muy mala. Está apenas un punto arriba de lo que sacó Aníbal Fernández en 2015, que fue la peor elección del peronismo en la provincia. Es muy bajo el nivel de competitividad, pero aún así ganó. Y ganó por más de 2 puntos de diferencia, casi 3 puntos. Y creo que la principal noticia positiva que le deja la escena a Kicillof es que el hecho de que las dos ofertas opositoras hayan quedado nivelado va a desorientar el voto estratégico.
Milei, inteligente en esto, sale rápidamente desde el domingo a decir hay que apoyar a Píparo. Como diciendo, Píparo es la que más votos sacó de los candidatos opositores, obviamente digamos, apoyándose en que Grindetti y Santelli dividieron votos. Píparo es la candidata a apoyar para vencer a Kicillof. Está tratando de neutralizar esta estrategia que es la natural, porque si hay que apoyar a alguien, debería ser a Grindetti, que es el que mejor está posicionado para vencer a Kicillof. Pero yo creo que el hecho de que hayan quedado nivelados es contraproducente para pensar en que pueda haber un voto estratégico significativo que le presente a Kicillof un candidato opositor competitivo, ¿no? Entonces esta es un poco la ¿Kicillof no queda ajeno a la debilidad que puede tener Massa en estos 2 meses? No, y a Kicillof obviamente le va a aplicar el condicionante de una economía que al oficialismo le va a traccionar hacia atrás. La pregunta ahí es, ¿puede Kicillof retener los votos? Uno imagina que sí, que puede retener, y de vuelta mirar esa escena que les señalaba de participación en algunos sectores del Gran Buenos Aires, donde probablemente el peronismo ya está yendo ahí a pedir efectivamente, bueno, que movilizar esa base, ese electorado que no participó y probablemente puedan ser un electorado potencialmente del oficialismo. Así que yo creo que la escena está con mayores chances de reelección para Kicillof de lo que se veía en la previa, porque ganó y porque la oposición quedó dividida. Estará la economía un poco como condicionante para saber si bueno, una economía muy negativa, que traccione muy negativamente hacia el oficialismo, no lo termina perjudicando del todo, pero me cuesta ver una escena de voto estratégico que produzca un corte de boleta significativo que favorezca a Grindetti, porque a Grindetti le aplica lo mismo que a Bullrich, ¿no? Habrá que retener los votos de Santilli. Es cierto, no hay mucho lugar a donde ir, quedaron apenas 4 ofertas en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, veremos cómo transita Kicillof la escena económica, porque eso lo pudiera perjudicar. La última, Lucas, de ese conjunto de 3,5 millones de votos que calculás de adicionales que vamos a tener en octubre, ¿cómo te imaginás que se repartirían? Bueno, a ver, digamos, podría haber parte del electorado que no está obligado a votar, habitualmente eso ocurre, mayores de 70 o entre 16 y 17, que a lo mejor no siendo el voto obligatorio y siendo paso no van a participar, pero en una general sí, porque encima el escenario presenta un incentivo muy fuerte a participar, porque cada uno se puede sentir protagonista de la definición al estar tan parejos. Si es una población adulta, me imagino una población no muy predispuesta a votar una propuesta como Milei. Milei ha tenido dificultades para seducir el voto de los segmentos adultos. Si es un votante joven, el que no fue a votar, el entre 16 y 17, ahí Milei puede aprovecharlo. Y después, la tercera opción sería pensar en un votante desafectado políticamente, que seguramente esté enojado con la situación, que decide no participar porque no quiere devolverle al sistema lo que el sistema no le devuelve con soluciones. Bueno, ese pudiera ser un votante enojado. De hecho, en registros, y esto va más cualitativo que cuantitativo el análisis, en registros de votantes que decían que no iban a votar, a Milei le iba muy bien. Milei ganaba ese segmento. Con lo cual ahí también creo que Milei tiene chances de seguir sumando votos. Por eso digo, de los 3 creo que si uno tuviera que asignarle chances de ingreso a una segunda vuelta, Milei por lejos es el que mayores chances tiene aseguradas de esa segunda vuelta. Le faltaría saber contra quién, ¿no? Contra el oficialismo o contra Bullrich. Dependerá un poco de la economía y de la pericia política de Bullrich para manejar su propuesta, con galvanizar el apoyo de Juntos por el Cambio y buscar votantes nuevos para asegurarse ese ingreso al balotaje. Bueno, gracias, Lucas. Un poco resumiendo, tratando de bajar la incertidumbre, por lo menos estar más seguro en lo que podemos esperar de acá a octubre, podemos ir asumiendo un escenario de lo más seguro, un Milei en un eventual balotaje, muy probable que Kicillof, perdón si digo muy probable, pero con bastante chance de Kicillof quedándose con la provincia de Buenos Aires y un país balcanizado en términos políticos, ¿no? Entonces, eso lo vamos a hablar después de octubre, a ver cómo queda. Fernando,
tenemos dos candidatos que se llevaron el 60% de los votos, seguramente uno entre al balotaje, sí, muy pro mercado, y sin embargo el mercado ayer y antes de ayer, los bonos se derrumbaron, subió el riesgo país, tuvimos un gobierno que, para sorpresa de muchos, reaccionó muy rápido, devaluó, subió las tasas de interés, sí, y el mercado sigue cubriéndose, subieron los dólares financieros, la brecha que había empezado a bajar por la devaluación casi que recuperó el nivel del viernes. Sí. ¿Qué lectura podemos hacer de esto? ¿Qué crees que el mercado está leyendo? Mira, primero la sorpresa, siempre cuando, o sea, como planteabas vos recién, esperaba algo para el domingo, dentro de los escenarios donde iba a ganar Juntos por el Cambio. Estaba el escenario más probable, era gana Juntos por el Cambio, Unión por la Patria segundo, y por 5 puntos, y Milei sacaba 20. Ese era el view del mercado, diferencia de 5 puntos dentro del mercado. Un escenario alternativo que era diferencia de 10 puntos de Juntos por el Cambio, el mercado festeja. Y después era un tercer escenario de un empate, donde Milei, como decías vos recién, Martín, el track record de las elecciones provinciales no te estaba diciendo de que venía a una buena elección. Sorpresa. Obviamente el mercado tiene que hacer un repricing de eso. Y un repricing de eso es Milei arriba. Y Milei, ¿qué es? Es incertidumbre. Entonces, fíjate que lo que dentro de las variables, primero quiero plantear por ahí hasta las 9 de la mañana del lunes. Hasta las 9 de la mañana del lunes, antes de la devaluación, la reacción fue bonos para abajo, acciones relativamente para abajo, y bueno, ¿qué esperaba uno? Que el dólar suba. ¿Por qué? Por la incertidumbre. Primero, para hacer un repricing. ¿Qué pasa? Después se suma otra variable. Entonces, ahí es la primera reacción del mercado. Me pareció lógica que suba el dólar, bajen los bonos y bajen las acciones, porque fue una sorpresa. Pero uno, antes de que abra el mercado, no esperaba otro paso 2019. Uno esperaba el mercado relativamente bajista y con el dólar subiendo, pero no esperaba el lunes pospaso 2019. Eso también es un mensaje, porque como lo acabas de decir vos recién, Martín, hay un 70% de Argentina que votó pro mercado. Más allá de que uno es gobernabilidad y un plan, y el otro es más incertidumbre. Pero es muy diferente el mercado la leyó muy bien el lunes pospaso 2019 y ahora está cauto. O sea, los bonos bajaron 10%, 40 dólares, 33 más o menos, las acciones resistiendo, y la variable que más se desbocó por ahí fue el dólar paralelo. Pero ahí entra como en una segunda etapa, que fue el dólar paralelo. En gran parte para mí reacciona por lo que empieza a pasar del lunes a partir de las 10 de la mañana. A las 10:08 devalúa más a 22%, entonces ahí le suma un poco de presión al paralelo. Entre la incertidumbre y la devaluación, o sea, todos los cañones apuntaban al dólar paralelo. Me parece que eso también le dio el rally de los últimos 2 días. Ahí es, eso es una segunda reacción. Es la segunda reacción, que es más lo que está pasando en el oficialismo, porque reaccionó algo que también no lo veía un poco, sorprendió también al mercado. Segunda sorpresa del mercado. Primero, las elecciones, pero que fueron acorde a lo que más o menos esperaban. No fueron unas PASO 2019. ¿Por qué? Porque no se votó kirchnerismo, que fue la sorpresa de 2019. Eso es. Entonces le suma incertidumbre, como para... la primera lectura hasta las 10 de la mañana es... De acá, de corto, mucha incertidumbre, pero de largo,
a mí no me cambia el view de largo, hasta te diría que me da un poco más de optimismo, porque medio que se confirma un poco que no va a gobernar el kirchnerismo. Perdona, Fernando, de largo estamos hablando de diciembre De, en adelante, de largo, ¿no? digo, los fundamentals de largo Está plazo, bien. digo, de corto, asumimos que es de corto plazo, de acá a octubre, que es el foco. Acá yo, pero de largo, uno asume, bueno, después de diciembre para adelante, digo, hasta que se resuelva la incertidumbre, es... digo, termino. Digo, la primera reacción, bonos para abajo, acciones para abajo, dólar subiendo. Después es la segunda etapa, que es la reacción del gobierno con la devaluación. Ahí es una segunda sorpresa del mercado. ¿Por qué? Porque está diciendo información. Esa devaluación estaba, digo, hace 4 años que el mercado se imagina una devaluación, pero no la chance de que sea el lunes a las 10:08 era acotada. ¿Por qué? Porque tenés unas elecciones dentro de 2 meses, ¿sí? Entonces, ahí también hay información. Entonces, bueno, ahora nos focalizamos en qué va a pasar en los segundos meses. Yo traje acá, básicamente, obviamente con el nivel de incertidumbre que hay, pero nos podemos focalizar en lo que dice Julio, digo, en una columna inflación, dólar oficial, dólar paralelo y tasa de interés. Obviamente el foco va a ser septiembre y octubre, ¿sí? Que es lo que preguntaba, digo, el foco de ahora, porque agosto está jugado ya. Entonces agosto se jugó el lunes a las 10 de la mañana. Entonces, ¿cuál es el plan del gobierno hoy? Obviamente llegar a octubre. Son 60 días. Entonces, uno que puede imaginar, agosto es medio que dato, es dólar, ven la columna de agosto, 350 pesos dólar oficial, donde ya hay una devaluación de 27%. Perdón, Fernando, pues ahí te interrumpo un segundo porque es la pregunta que nos hacen todos los clientes un poco y la duda que tenemos continuamente. ¿Crees que es... Bueno, ya está un poco escrito, ¿no? Pero ¿lo ves sostenible? ¿Es un salto ahora y aguantan hasta octubre con ese tipo de cambio por eso, oficial? Esa es, ahí voy. A cambio, digo, devaluaron a cambio de dólares, o sea, a cambio de yuanes. Tienen un plan de acá a 60 días para aguantar el 350 pesos con la semana que viene. Se va a aprobar el acuerdo con el fondo, donde más, o el ministro de Economía, que sea de la semana que viene, va a recibir 2.700 millones de dólares, que se lo va a devolver a China y le va a liberar 2.700 millones de dólares. Y ya dentro del acuerdo con el fondo vas a tener liberado el segundo tramo. Yuanes vas a tener. 5.000 más. 5.000 más. Entonces ahí tenés poder de fuego para aguantar el 350. Eso es ese es el plan octubre. 350 más yuanes, vamos a decir dólares barra yuanes. Ese es el plan. Ahora, hay 2 variables que ese es el plan de... Perdona. Dólar a 3.50, tenemos yuanes para aguantar. Para octubre. Tenemos. Eso implicaría también que las reservas sean cada vez más negativas, ¿verdad? Sí, porque está dispuesto a vender 2.000 millones de dólares por mes. O sea, vamos a octubre a menos 12.000 de reservas. Sí. De nuevo, es el plan octubre y paga el que viene. La jugada del lunes a las 10 de la mañana no fue, se jugó mucho. Se jugó mucho después de posponer una devaluación, la haces el lunes a las 10 de la mañana pospaso, es porque de las 5 alternativas que tenías, que las exprimiste en los últimos 4 años, que es dólar soja, ya había 4, Sira por todos lados, yuanes, te cerraron la ventanilla, deuda de importadores, ya también estabas acotado. Apareció este invento de impuesto país,
que seguramente que la ofrecieron el domingo a la noche, y dijeron no, ya no más impuesto país, y la última que quedaba era devaluar. Es importante eso que decís, Fer, porque no hubo una devaluación fiscal como era un poco la duda del mercado, ¿no? Porque era, no devalúan el oficial, pero me ponen más impuestos. Esto al importador lo ponía muy preocupado, porque no tenía cómo cubrirse. El viernes pasado el escenario era entre más chances de impuesto país al 30% que de devaluación del 22%. Pero, digo, el combo fue, por eso, fue la última alternativa además. Digo, eso estaba entre la espada y la pared. ¿Y crees que fue el fondo eso el que hizo? Fue el fondo Massa cedió, no para conseguir DEX del Fondo Monetario, que entran por un lado y se van por el otro. Uno imagina que es para no cerrar la canilla de yuanes, o sea, fue la devaluación para conseguir yuanes. O sea, y no defoltear a la CAF, no defoltear a Qatar, que son otras ventanillas que están listas ahí para seguir usando. ¿Me explico? Sin fondo no hay yuanes. Sin fondos no hay yuanes, quedó clarísimo el lunes. Okay. Pero la devaluación fue para conseguir los yuanes, para liberar, o sea, es 100% fondo, pero es indirecto, es para conseguir los yuanes. Porque vos, en la semana que viene, cuando manden los 7.500 millones de dólares, vas a recibir... 5.000. Vas a recibir, exactamente, vas a recibir los desembolsos, pero posiblemente esto va en DEX, esto va en yuanes, esto devuelvo a China y ahí libero cupo. De nuevo. Entonces, volviendo al plan octubre, tiene el 350, el plan es mantener a 350 y tengo yuanes. Ahora, hay dos variables, ese es el plan. Que es el plan, o sea, sería el plan Massa. Ahora, hay dos datos que no, digo, que hay uno que es un dato, que es entonces vamos al dólar oficial, la columna de dólar oficial, fíjense que está septiembre-octubre 350. Ahora, hay dos datos que la inflación de agosto es muy difícil que no sea muy cercana al 15%. Entonces, ese dato se va a dar la semana que viene. Digo, dentro de un mes. Uno imagina también que el lunes, devaluaron el lunes para no devaluar posiblemente... Digo, sacar el ruido. Para sacar el ruido y que la brecha, que es la otra variable, es la variable que eventualmente van a liberar. Digo, yo ahí le estoy haciendo el supuesto de que se mantienen 100%. ¿Sí? También para ver un poco, son dos... obviamente ahí se va a filtrar toda la incertidumbre de Milei, pero la inflación es medio que un... ¿qué quiero decir? Es, dólar oficial, con éxito del plan octubre, debería poder aguantar el 350. El tema es que la inflación, dentro de un mes, el 350 queda medio desactualizado, medio bastante, pero la inflación de agosto y de septiembre medio que va a ser un dato. Agosto, la inflación de las próximas 2 semanas, o de esta semana y la semana que viene, va a dar el dato. Se va a concentrar en el dato de agosto, y si el dato de agosto sale más bajo, va a venir en septiembre. Pero la inflación, recordemos que una devaluación del 20% en Argentina se traslada, si estás haciendo las cosas bien, el 60% se traslada a precios en 2 semanas. Y ahora no estás en una situación de calma. Normalmente el pass-through, como decimos nosotros, el traslado a precio va a ser bastante más alto. Uno puede imaginar 80%. El pass-through de la década del 80 era 80%. De una devaluación se pasaba del 80% a precio a 2 semanas o a 3 semanas. Entonces, como que agosto y septiembre medio que, no quiero decir es dato, pero es dato. Entonces ahí Massa va a estar con ese dato. Estratégicamente, informar dentro de un mes el dato del 15% posiblemente lo querrá evitar, me imagino. Ahora, y cierro. Entonces, con éxito, dólar oficial puede funcionar porque los yuanes están. Posiblemente ofrezcan otro dólar soja, pero posiblemente también sin mucho éxito. Por eso tienen que estar los yuanes.
Perdón, no, la anterior. Inflación es un dato para los próximos 2 meses. Y puede ser un dato donde es piso. La variable donde más va a estar volátil, por eso yo digo, asumiendo brecha de 100%, podemos llegar a imaginar que con este nivel de incertidumbre en las próximas 2 meses se va a quedar una brecha del 100% estable. Por más que tenga poder de fuego, es muy difícil imaginar que va a estar estable. Normalmente, hasta que no se resuelva la incertidumbre, Milei, al menos de corto plazo, uno imagina brecha, creciente. Posiblemente, por eso uno lo puse 100% también pongo para hacer el ejercicio de que 700 en este nivel, 700 pesos del dólar, en este nivel de incertidumbre, es el nivel de renuncia de Guzmán. O sea, de hace un año, ahí de fines de julio. Todavía es un nivel de crisis el dólar. Obviamente que pensando a largo plazo y si cómo se resuelva las elecciones, puede ser un muy buen precio vender y imagínate si llega a salir Bullrich en octubre, vendiste ahora, te lo quedas como el mejor trade de la... Posiblemente. Me explico, pero ¿quién vende hoy con el nivel de brecha que va a ser la variable va a ser la variable que yo no me animo a poner, se va a mantener estable de acá a octubre, por más que tengan 7.500 millones de dólares. Perdón, 2.700 de yuanes más el segundo tramo que son otros. ¿Me explico? Perfecto. Prometí que no te iba a preguntar de más largo plazo, pero la pregunta es la siguiente. ¿Crees que esto, que ya arrancó sacando lo político, que todos los escenarios con los 3 candidatos, más que mal, íbamos a un escenario de cierta normalización del mercado cambiario con algunas velocidades diferentes? ¿Crees que esto adelantó los tiempos o crees que, es decir, cambiás la proyección de acá a un año con lo que pasó este lunes o no? No, es más. O sea, es la tormenta de estos 3 meses. Es 2 meses. Bueno. Hasta que se resuelva la incertidumbre. Fíjate que uno, creo que lo hemos charlado anteriormente, uno tenía hasta el viernes 2 escenarios de dólar oficial, inflación, brecha, etcétera, donde había unificación y donde había desdoblamiento. Y todos los ruidos del dólar link, ¿qué va a pasar? ¿No van a ajustar? El gradualismo. Me parece que quedó claro eso. ¿Quedó claro que va a haber unificación en diciembre? Quedó claro de que el escenario unificación, ahora si tenía 70% de chance a partir de diciembre, ahora tiene 90% de chance. ¿Por qué? Porque uno imagina que con este contexto de los próximos 2 meses, donde va a llegar mucho más deteriorada la economía, con reservas, el plan de estabilización de shock es mucho más probable ahora que salir despacito con desdoblamiento, porque si la brecha, porque si la inflación, cuando en agosto vamos a tener una inflación de 2 dígitos. O sea, la chance subió y además tenés de los 3/3 tenés 2. Hasta el viernes uno imaginaba 4 candidatos donde Bullrich, Milei eran unificación y Larreta y Massa eran desdoblamiento. Bueno, ahora Larreta no está, baja la chance de desdoblamiento. Imaginemos que la chance de Massa es el único team desdoblamiento, uno lo asume. Eso lo decimos hoy, hay que ver cómo llegamos a diciembre. Si eventualmente da el batacazo y revierte la elección, con la economía cómo va a llegar y cómo se va a deteriorar ahora en los próximos 2 meses, claramente el escenario de unificación sube, aún para Massa. Ni estoy diciendo ni Bullrich, me parece que quedó claro, y Milei me parece que los dos quedó claro de que, además el votante votó... resolvamos los problemas que haya que resolver económicos, porque esto es una larga agonía. Fer, nos concentramos un poco en el shock, en la sorpresa, pero la economía ya venía con mucha fragilidad y una de esas cosas es la deuda en pesos. Estos 2 meses tenemos vencimiento de deuda en pesos con, como vos bien marcás ahí, bueno, una inflación del 15%,
Un Banco Central ahí expectante, digamos, subió la tasa, podemos ver que la sube. ¿Crees que está en riesgo la refinanciación de esos vencimientos? Yo creo que no. Digo, ya la deuda en pesos quedó claro que la crisis la tuvo hace un año, cuando hubo una corrida contra la deuda en pesos que terminó en la renuncia de Guzmán. El otro escenario era, ¿qué va a pasar? Están pasando todos los vencimientos para 2024, la bola después se pasaron todos los dollar link, los duales para los duales para 2024, era más problema del próximo gobierno. En los próximos 2 meses uno no debería asumir tensión en la deuda en pesos. Por más que está el riesgo de si gana Milei va a dolarizar y qué va a pasar con la deuda en pesos. Digo, me parece que el escenario de dolarización de Milei hasta tiene menos chance. Digo, ya va aclarando, cada vez va aclarando más que el escenario es primero unificar, competencia de monedas y a 24 meses, o digo, más adelante, digo, es el tema de la deuda en pesos. Me explico, es como que no va, no es que los duales de febrero de 2024 van a tener una resolución ya. Digo, uno imagina que eso, la deuda en el corto plazo va a estar más definida por el gobierno, que tiene la maquinita prendida, ya sabemos que está la maquinita prendida, y digo, y va a tener que refinanciar, y va a tener que, digo, va a salir a licitar. Digo, quedaron vencimientos muy bajos. Digo, pensemos que vienen emitiendo billones de pesos y quedan vencimientos de 800.000 millones de pesos, que es todo letra ser de corto plazo, que van a agarrar el 15% de inflación, 12% de inflación. Va a conseguir un nivel de rollover en el corto plazo. ¿No ves inversores corriendo a hacer más cobertura? ¿Crees que este tipo de cambio al 700 es de pánico? Para el corto plazo, me parece, el 700 lo digo, entre dólar oficial y SER me parece que en el corto plazo quedó claro que hoy es SER antes que dólar oficial, porque las chances de otro saltito cambiario la semana que viene de 350 a 400 bajó. Ese es por ahí más la pregunta que uno se está haciendo entre SER y dólar link ahora. ¿Por qué? Porque Rofex pagó ayer, convalidó y dólar link lo pagó la semana pasada, porque los dólar link incorporaron la devaluación, una casualidad que la devaluación la incorporaron antes. Digo, una casualidad es, cubrieron, o sea, hubo cobertura de dólar link a esta devaluación. Eso también, para el largo plazo también me parece que genera, el escenario unificación genera más demanda digo, genera un escenario de, bueno, el escenario de desdoblamiento que perjudicaba a los bonos dólar link, al dólar BCR a 3.500, un escenario de unificación le sube un poco el precio. Okay. ¿Por qué? Porque el escenario de desdoblamiento no te cubre. Ahora Rofex es Rofex y 2 candidatos que van por déficit cero, asumiendo que es, por 2 candidatos que van por déficit cero y unificación. Digo, esto lo tomo como eso es muy bueno, para decirlo de alguna manera, para todos los riesgos, para todos los fantasmas que uno estaba teniendo con los dólares, con la cobertura cambiaria. ¿Sí? Pagaron los pagarés, digo, cubrieron los pagarés ahora, cubrieron los fondos dólar link, cubrieron los fondos soberanos dólar link, cubrió Rofex. Obviamente en las próximas semanas 350 dólares oficial, y claramente el trade es irse a buscar la inflación, que es lo que pasa siempre después de una devaluación. Entre SER, y ahora voy, entre carry, digo, vender a 700, digo, ahora es vender paralelo y colocar inflación, te digo que es un poco más jugado.
hasta que se resuelva la incertidumbre, porque la brecha del 100% o estable, por más que tenga poder de fuego el Banco Central, es mucho más difícil, para decirlo de alguna manera. Hasta que no se resuelva eso, posiblemente cuando empiecen a salir las encuestas y veamos que este nivel de dólar ya está en nivel de crisis, y empecemos a mirar un poquito porque ahora por ahí las encuestas no le damos bolilla, pero en una semana estamos desesperados buscando encuestas nuevamente. Si eso empieza a incorporar, obviamente el paralelo va a empezar a tener mayor calma, y ahí vamos a empezar a ver algún rebote de los bonos y algún rebote de las acciones, que por cierto, obviamente que hoy, digo, como mensaje es, los bonos no cayeron tanto, digo, claramente hoy no hay drivers, hay incertidumbre, no hay drivers para el rebote de los bonos soberanos. Pero ahí hay información que te está dando. A largo plazo por ahí están mejor, porque hay 70% de dos candidatos que son déficit cero y unificación. Hay otra información que te está dando que es, digo, posiblemente a corto plazo sigan muy débiles, pero a largo plazo a mí no me cambió el view. Las acciones se la están bancando súper bien. O sea, $750 cerró ayer. Muy diferente a lo que es la reacción. Está incorporando la nueva incertidumbre, el nuevo dólar, y el dólar paralelo, que todavía se tiene que estabilizar, que está en niveles altos. Y está incorporando claramente la chance de Milei presidente. Pero no sé si tanto la dolarización, que uno no sabe tanto cuál es digo, uno sabe la viabilidad de eso, pero para hablarlo en otra reunión, pero es la incertidumbre, que no sabes. Porque vos escuchás a Javier y decís, esto no es muy realizable. Ok, bueno, Fer, entonces, para ir cerrando, dos conclusiones, como hice con Lucas. Shock de corto plazo, un salto cambiario que el gobierno va a intentar aguantar como sea, con oportunidad de hacer tasa de cara a octubre. No te cambia el view de largo plazo para Argentina con los bonos, prudentemente optimista, si quieres así llamarlo. Voy a cerrar con una pregunta a cada uno, que dentro de lo que mi cabeza va a ver cuál es la más importante. Lucas, siempre Argentina nos pasa cada vez que queremos hacer estadísticas que se nos rompe la regla continuamente. En 2019 se rompió una regla cuando Macri en agosto perdió, devaluó, puso el cepo, reperfiló, y sin embargo después en las elecciones sacó 7 puntos más. ¿Crees que más allá de todas estas debilidades que va a transitar la economía, puede otro driver que no sea la economía puede jugar en las elecciones? Sí, yo creo que aquello, probablemente Macri si lo adjudica a la campaña del Sí se puede, yo creo que fue más el intento de la porción del electorado que no había apoyado a Macri en la PASO, de ver si podía evitar lo que quería evitar, que era el regreso del kirchnerismo. Hoy, digamos, si yo miro los factores que pudieran motivar un movimiento excepcional del electorado detrás de algo que se quiera evitar, hoy creo que, digamos, el factor que quedó más presente en la escena es el riesgo Milei para los electores, que Milei es un riesgo. Entonces, quizás ahí yo especulo puede haber un movimiento fuerte del electorado. El problema es, digamos, que no está claro cuál es la opción para evitar el riesgo Milei. Porque aparte para algunos electores puede ser una opción que, bueno, fortalezcamos a Massa y relijamos al oficialismo porque prefiero esto antes que el oficialismo, seguramente algún electorado más de filo izquierdista, y otro electorado dice, mira, es Bullrich, es la única opción que nos ayuda a evitar esto y además garantiza gobernabilidad. Pero en algún punto no veo el riesgo, no veo otro riesgo que pudiera motivar esto. Lo que sí está claro es que es una escena que no ofrece lo que los economistas están reclamando hace años en Argentina, que es orden político. Este es el punto, me parece, y independientemente del resultado, de cómo se dé, porque uno puede hacer especulaciones, da la sensación que nos vamos a encontrar con un sistema político complicado para funcionar. Porque después, de vuelta, digamos, lo que los candidatos quieren hacer
es qué es lo que dicen que quieren hacer, qué es lo que van a hacer y qué es lo que pueden hacer, ¿no? Yo creo que hoy el problema que tiene Milei es que hoy los incentivos están planteados para que él siga diciendo que quiere dolarizar el primer día. Y quizás en su fuero íntimo sepa que no va a poder dolarizar. Pero no le conviene decirlo. Y al votante le interesa que la viabilidad de. Yo creo que al grueso de los votantes que no tienen capacidad de analizar, dicen, bueno, es una opción. De vuelta, creo que lo atractivo de Milei es que es para los votantes que están muy frustrados con todo lo que hay, es alguien nuevo, ofrece algo, no sé qué es, pero es tentador, dólares, y quizás eso sea un atractivo. El problema es que no sabemos qué es lo que quiere hacer en su fuero. Sabemos lo que dice que quiere hacer, pero no lo que quiere hacer, y eso es un interrogante. Me imagino hoy más pensado en ese sentido. De hecho, yo creo que ahí Bullrich tiene una oportunidad, porque ofrece gobernabilidad, ofrece garantías para evitar el riesgo Milei. Es como la combinación, digamos, de dos activos interesantes para producir ese movimiento, más si el oficialismo enfrenta problemas económicos, ¿no? Porque eso obviamente que quizás lo deje afuera al oficialismo. Pero creo que Bullrich necesita antes que nada una estrategia política. Esto es lo que no me está dando la sensación que la tenga. La estrategia política de construir su liderazgo en acuerdos con su espacio y concientizar y convencer a todos a ese espacio de cuál es la estrategia para ingresar al balotaje. Porque en las opciones Massa-Milei, Bullrich-Milei, a Milei le aplica lo mismo que a Massa a la inversa. O sea, a Milei le conviene Massa, no le conviene Bullrich. Como a Massa le conviene Milei, no le conviene Bullrich. Entonces, digamos, necesita de una estrategia política para contener el avance de Milei en la escena competitiva. ¿Lo ves a Macri más activo para evitar eso? Bueno, es que ahí es donde me aparecen las dudas, ¿no? Hoy aparecen trascendidos en los diarios de palabras no solo elogiosas hacia Milei de Macri, en trascendidos periodísticos, y trascendidos que uno no sospecha que son para hacerle daño, y trascendidos de que él hubiera sido mejor opción electoral que Bullrich. Son dos trascendidos muy dañinos para Bullrich. Uno termina a entender, por eso digo, ahí si realmente los actores que están en la escena de Juntos por el Cambio entienden los desafíos y saben lo que hay que hacer. Por eso creo que el espacio requiere una estrategia política y la tiene que definir la candidata ganadora. Esto es lo que vamos a terminar de ver, creo que en las próximas horas, en los próximos días, para saber si Bullrich puede encontrar el camino hacia aprovechar esos dos activos, gobernabilidad y ser una opción real de freno al riesgo Milei, ¿no? Gracias, Lucas. Fer, la última. ¿Qué es lo que te preocupa más de acá a octubre? ¿Algún temor de esterilización de la inflación? ¿Un desborde del mercado cambiario que no aguante? ¿Dónde ves el mayor riesgo? A mí me preocupa la brecha cambiaria. O sea, porque ahí es donde es el tacho de basura, básicamente. Va a canalizar todos los riesgos. Se está terminando el gobierno, fin de ciclo, las prohibiciones, regulaciones, bueno, ya está. Ahora viene un candidato que me festeja romper prohibiciones. Digo, bueno, yo compro, la brecha es como que va a reflejar la incertidumbre mucho de futuro. Entonces, es como, por eso decía, y que quería que quede claro, hacer tasa contra brecha, no la veo bastante riesgosa. Por ahí con dólar oficial contra inflación me parece que es más lógico. Pero la brecha, en el corto plazo va a estar muy inestable, lo mismo que los bonos y en menor medida las acciones, pero la brecha para arriba y los bonos todavía haciendo que le falte hacer piso, me parece que hasta que no se aclare el panorama en las próximas semanas, le queda un poco de debilidad. Después, obviamente, volvemos siempre a la normalidad, van a aparecer encuestas, una nueva historia y posiblemente el futuro vuelva a estar un poquito más aclarado y bueno, vamos a dentro de 2 meses, vamos a decir, bueno, fue un overshooting, qué buena oportunidad, compré AL30 a 26, mirá, ahora AL30. Digo,
calculo que va a haber algo de eso. Digo, el peor escenario es que termine, brecha de 200%, hiperinflación de 30%. Digo, ese escenario está. Yo le veo baja probabilidad como decíamos, de espiralización porque estamos muy cerca de las elecciones. Digo, este escenario de incertidumbre por ahí, con una devaluación por ahí 6 meses atrás, y que el candidato, en vez de ser Javier Milei liberal, sea Grabois, voy a estatizar y alguien más de disruptivo, de estatizador, me parece, como pasó en las PASO 2019, no estaría diciendo esto, estaría mucho más preocupado a nivel hiperinflacionario y de brecha cambiaria. Bueno. Lucas, Fernando, muchísimas gracias. A todos ustedes, muchísimas gracias. Les recordamos que toda esta charla va a estar en nuestro canal de YouTube. Lo pueden ver también a través de nuestro blog de perspectivas, donde también tenemos todos los restantes contenidos. Y bueno, siempre dispuestos a ayudarlos y tratar de ir bajando la incertidumbre como podemos. Muchísimas gracias y nos vemos en la tercera posta, que va a ser en octubre, ¿no? El 26 de octubre podemos ir agendando para ir a ver qué fue de nosotros en estos 2 meses. Muchas gracias.